Vamos a explicar los conceptos pasivos y passive house ahora con este edificio de una vivienda unifamiliar en Castellterçol. Es un pueblo cerca de Barcelona, a unos 30-40 kilómetros del mar. No obstante, se caracteriza por un clima mediterráneo, pero de montaña, con un clima bien frío en invierno, que las temperaturas mínimas pueden llegar a -10, -12 grados. En cambio, en verano es un clima cálido, quizá no tan cálido como Barcelona o la meseta ibérica, pero con temperaturas que pueden llegar por encima de 35 grados durante una buena época del mes de julio o de agosto. Esta casa no solo está concebida con criterios Passive House, aquí vemos la plaqueta de la certificación, es una de las primeras certificaciones Passive House en España, sino también trabaja con conceptos de energías renovables y con materiales ecológicos. La orientación es el factor que más influye sobre la demanda de calefacción y refrigeración de un edificio. De hecho, para edificios pasivos se aconseja tener la orientación hacia sur, en el hemisferio norte, y tener una geometría alargada con una superficie muy grande orientada hacia sur y así minimizar la fachada de este y de oeste. Para climas cálidos es importante que las fachadas a este y a oeste no sean demasiado grandes, porque son fachadas complicadas en verano, porque pueden recibir un exceso de radiación solar y por lo tanto pues, tener un efecto negativo en el confort del interior del edificio. Hay que decir que para estos climas cálidos esta pauta de la orientación hacia sur no se puede generalizar, porque puede haber otros factores, como por ejemplo el factor del viento, que influyen también y que hacen pues, que un edificio igual pues, se tendría que orientar hacia la dirección del viento para así maximizar la ventilación natural, ¿no? Por lo tanto, la pauta esta de orientarlo al sur siempre se tiene que relativizar y calibrar con otros factores energéticos según el sitio donde tenemos el edificio. Si decimos que la fachada sur es la más importante en los edificios pasivos, eso es porque allí pues, se intenta maximizar las aberturas, las ventanas que captan un máximo posible de radiación solar. Esto siempre funciona bien cuando tengamos una buena protección solar que funciona bien para no tener un efecto negativo en verano, ¿no? En cambio, en las fachadas orientadas hacia norte, que sería el otro lado de este edificio, pues la pauta es minimizar las aberturas, las ventanas, ¿no? Porque hay que pensar que este cristal, esta ventana, pues tiene una transmitancia térmica en un Passive House en el sur de Europa de 1,1 vatios por metro cuadrado y Kelvin. En cambio, esta pared pasiva tiene una transmitancia en este caso de 0,15, o sea, más o menos las pérdidas por transmitancia son del factor 10 a través de la ventana respecto a través de la parte opaca, ¿no? Por lo tanto, la ventana sobre todo interesa cuando haya ciertas ganancias importantes de radiación solar, ¿no? Por eso, en la parte norte, pues normalmente se intenta minimizar esta cantidad de ventanas. Ahora, últimamente, en los últimos 5 o 6 años, pues han salido las nuevas generaciones de ventanas que permiten, que ya están bajando mucho la transmitancia de las ventanas. Ahora ya se pueden colocar ventanas con una transmitancia de 0,7 vatios por metro cuadrado de Kelvin. Por lo tanto, vemos que la industria de la edificación en el centro de Europa, en el sur de Europa,
va creando nuevas soluciones técnicas que también nos permiten un poco desviarnos de estas pautas que hemos dicho antes, y por lo tanto ya hay primeros edificios pasivos que están orientados a norte y que funcionan bastante bien debido a esta baja transmitancia de los cristales, y con la ventaja que la orientación a norte pues tiene menos impacto solar en verano. Digamos que esto, con las nuevas tecnologías, pues siempre las pautas tradicionales se vayan cambiando poco a poco, que son conceptos sobre todo interesantes cuando tratamos el estándar Passive House. La compacidad es también un factor importante para edificios pasivos. Se define como la relación de los metros cuadrados de la fachada, de la envolvente, digamos, tanto paredes como cubierta y solera, dividido por el volumen interior de este edificio. Nosotros en Passive House pues se intenta maximizar esta compacidad, o sea, muy pocos metros cuadrados de envolvente, pocas pérdidas por transmisión por metro cúbico de aire interior, ¿no? Curiosamente, la compacidad es bastante relevante en un clima extremo, o sea, cuando más frío o más cálido mi sitio es, más impacta el factor de la compacidad. Este edificio aquí, en un clima mediterráneo alpino, mediterráneo montañoso, ahora tiene una compacidad baja porque es una vivienda pequeña, una vivienda unifamiliar, ya nunca va a tener una alta compacidad, pues ahora tiene 15 kWh de demanda para calefacción. Si pudiésemos conseguir una alta compacidad, pues fácilmente podría bajar la demanda de 15 a 5 kWh, ¿no? La protección solar es otro concepto pasivo importante para estos edificios. En principio lo que queremos es maximizar la radiación solar en invierno y minimizarla en verano, sobre todo en un clima cálido. Aquí en este edificio pasivo, Passive House, tenemos una muy buena solución de la protección solar. Vemos primero que está puesta al exterior, mucho más eficaz como si estuviera en el interior. Además es un tipo de protección móvil, o sea, en invierno lo puedo subir todas las persianas para que me entre la radiación solar y por lo tanto calentar de modo pasivo el edificio, y en verano puedo bajar todas estas persianas que además son girables, o sea, puedo mantener la vista hacia el exterior. Otro concepto importante son los factores solares de los cristales. En principio, en una casa Passive House en un clima centroeuropeo se aconseja que este factor solar del vidrio, que me da el porcentaje de la radiación a nivel energético que me entra al interior, sea 0,5 o mayor, o sea que como mínimo la mitad de la radiación solar atraviesa este cristal. O sea, cuanto más alto este factor solar, más ganancias solares obtengo en el interior. Esto, transponerlo para climas cálidos, pues hay que ir con un cierto cuidado. No todos los conceptos que se han desarrollado para un clima centroeuropeo se puede copiar uno a un clima cálido, pues con unas herramientas como la del Passive House Institute, el PHPP, pues optimizan también estos factores solares en función de si la ventana está orientada a sur, a norte, a este u oeste. Puede que en el mismo edificio pues tengamos que poner diferentes vidrios con diferentes factores solares.